a un programa más de Política y Trabajo. Yo soy Azucena y el día de hoy hablaremos con dos catedráticos del Instituto Politécnico Nacional. Ellos son el profesor César Iglesias Grajales, quien también escribe en La Jornada, y el profesor Rubén Darío Arechiga Robles, quien además es conductor de este programa. Ambos son académicos, marxistas de formación y activistas sociales críticos comprometidos con el análisis que está más bien encaminado a la transformación del país. Pues bueno, sin más preámbulo, buenas tardes, profes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Susana, muy buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Pues muy bien, gracias, profesor. Profes, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues en estos días se conmemora un año más de la masacre de Jueves de Corpus. Pues es un hecho histórico que es necesario discutir con las nuevas generaciones porque es un suceso que no debe de repetirse y debe de buscarse todavía aún a 51 años de ese proceso, justicia, verdad y sobre todo también mantener la memoria histórica viva. Pues además de lo que dice César, que sin duda es fundamental reconocerlo, hay otros elementos que me parece que vale la pena iniciar, más que discutir, pues expresar nuestro punto de vista. ¿Cuál fue el motivo por que fue reprimido tan brutalmente esa manifestación? A diferencia del 2 de octubre, fue en la calle y fue para que todo el mundo viera y para que todo el mundo aprendiera que estar en contra del Estado no era una razón entendible por el Estado mismo, ¿no? El proyecto que estaba apareciendo el 10 de junio es un proyecto que rebasaba el plano de lo estudiantil otra vez, igual que el 68, y eso resultaba muy peligroso. Y bueno, parte de esto tiene que ver pues entonces con nuestra sesión. Pues sí, efectivamente, un tema sin duda candente todavía. Pues antes de entrar directamente al tema como tal, me gustaría presentarles una pequeña cápsula que preparé, pues nada más como a manera de introducción. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan a verla? Claro. Bien, pues bueno, acompáñenos ustedes también a ver qué fue lo que pasó el 10 de junio de 1971. Corre video. El 10 de junio de 1971, la Ciudad de México sería testigo de un trágico acontecimiento sucedido en las calles aledañas al casco de Santo Tomás. Este hecho revelaría la crudeza, inclemencia y poder del gobierno mexicano ante toda manifestación que expresase disenso político. Una vez más, los estudiantes serían los protagonistas de un nuevo acto represivo, el llamado Jueves de Corpus o Halconazo. Hacia mediados de 1971, el conflicto entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el gobierno estatal suscitaría el apoyo de amplios sectores de la población mexicana hacia los estudiantes y académicos. En la Ciudad de México, diversos colectivos llamarían a manifestaciones y actividades de apoyo a este movimiento, destacándose los estudiantes provenientes de la UNAM, el Politécnico y la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Al respaldo que recibió la Universidad Autónoma de Nuevo León, los estudiantes incorporarían sus propias demandas, tales como la liberación de presos políticos y la democratización de la educación pública. La tarde del 10 de junio de 1971, la protesta dio inicio con unos 10,000 estudiantes, concentrados en el casco de Santo Tomás, uno de los campus del IPN. Estaba planeado caminar hacia el Zócalo, la plaza más importante de la Ciudad de México. Con apenas 6 meses al frente del país, el mandatario, en aquel entonces Luis Echeverría, exsecretario de Gobernación de Díaz Ordaz, ordenó
a la Secretaría de Gobernación mantuviera una férrea vigilancia a todo movimiento político al interior de las principales universidades públicas, entre ellas la UNAM y el Politécnico. Mientras los manifestantes marchaban sobre Avenida de los Maestros, en dirección a la calzada México-Tacuba, grupos de granaderos y policías capitalinos se encargaban de cerrar las calles aledañas a la manifestación para crear una pinza y así poder encajonar a los estudiantes. Alrededor de las 17:15 horas, un grupo paramilitar, que a la postre sería conocido como los halcones, atacaría a los estudiantes, de manera inicial con varas de otate, para replegarse después y posteriormente regresar a continuar su ataque, esta vez con armas de grueso calibre. Los estudiantes intentaron huir hacia las calles y edificios aledaños. Sin embargo, estos se encontraron bloqueados por miembros de la policía capitalina. Quienes lograron ocultarse fueron sacados a la fuerza y rematados por este grupo paramilitar. Años más tarde se recuperarían las grabaciones originales de este hecho, donde se revelaría la participación, planeación y organización de este grupo paramilitar a cargo de funcionarios del gobierno mexicano, quienes ordenarían el ataque directo a los estudiantes. Dichas grabaciones revelaron que los retenes policíacos, el bloqueo de calles aledañas y la colocación de halcones fueron parte de una estrategia sistemáticamente planificada para acabar con la manifestación a sangre y fuego. Fue un ataque indiscriminado que tuvo toda la intención de mostrar el rigor, la crudeza y el exceso del gobierno a través de la policía y el ejército. Nunca se ha podido determinar cuántas víctimas hubo, pero se calculan decenas de muertos y cientos de heridos de distinta gravedad, así como decenas de detenidos. A 51 años de la masacre de Corpus, nadie ha sido juzgado ni encarcelado por lo ocurrido. Para el año 2000, el gobierno de México creó una fiscalía especial para investigar sucesos como el de 1971. Se intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. La Suprema Corte determinó que ese delito no había prescrito para Echeverría y su secretario de Gobernación Interior, Mario Moya Palencia, por lo que podían ser juzgados. Sin embargo, la magistrada del caso, Erlinda Velasco, consideró que no se acreditaba el delito de genocidio, sino de homicidio simple, y sí había prescrito luego de transcurridos más de 30 años de lo ocurrido. Con esta sentencia, México se mantendría tal como se mantiene hoy, como un paraíso de impunidad para la clase política. Si un acontecimiento de esta naturaleza no fue capaz de sacudir la conciencia política de la población y de su clase gobernante en torno a la aplicación de la justicia histórica, nos preguntamos, ¿qué tiene que pasar en México para que las cosas cambien? Profe Rubén, pues sin duda un movimiento que usted vivió de cerca y del que usted pudo ver la transformación y el desarrollo. Usted fue testigo histórico de este hecho, profe. ¿Qué nos puede contar acerca de este capítulo en la historia de México en pleno siglo XXI, con los cambios que se están dando en nuestro país? ¿Podemos esperar todavía justicia histórica o debemos acostumbrarnos nosotros a la impunidad que ha habido en México? ¿Qué nos puede decir, profe? Una primera respuesta a la pregunta que acabas de hacer tiene que ver con que ve tú a saber, porque las instituciones tienen que ver con un estado de clase y finalmente muchas de estas cosas, lo que sucede más allá de gobiernos progresistas como el que estamos ahora, con el que estamos ahora participando, pues tiene obstáculos de tamaño del mundo que inhiben, impiden, no favorecen el dar cuenta clara con respecto a esto, ¿no? Y esto lo vivimos cotidianamente en los últimos tiempos en este país. Entonces, bueno, ahí quizás lo fundamental tenga que ver con la perspectiva de que nos organicemos y exijamos que la impunidad desaparezca. Y esto tiene que ver con incluso atender las impunidades últimas,
y a la par ir trabajando en las impunidades históricas como la del 10 de junio. Y bueno, depende mucho de la organización social y particularmente de los que no estamos a gusto con el sistema económico y político que estamos viviendo. Pero luego, con respecto al 10 de junio, no sobra decir algunas cositas como antecedente. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, un compañero, no doy el nombre, que luego se metió a los grupos armados de Vocacional 3, su primer intento de reaparecer políticamente fue en una manifestación, un 12 de diciembre, manifestación rumbo a la villa, ¿no? Creían que por ir a la villa no les iba a tocar, les pusieron una madriza, ¿no? Sí, es muy probable incluso que esa mala experiencia que tiene que ver con esa manifestación del 12 de diciembre haya influido un poco en su decisión de incorporarse a los grupos armados. Después de eso hubo muchos intentos de manifestarnos. Alguna vez, por ejemplo, en una manifestación que queríamos llegar al Zócalo, obviamente no llegamos, me acuerdo que las pelotas de golf les metíamos clavos de acero, y entonces se tenían puntas por todos lados, ¿no? Era una friega hacer esas pelotas, ¿no? Y era para enfrentar a los granaderos, a los policías, etcétera, ¿no? Esa vez, sí, las pelotas de golf hicimos, las tiramos, pero no supimos si les pegamos o no les pegamos, pero bueno, es otra historia. Pero en el 70 pasó algo muy interesante. Todos los intentos de manifestarnos fueron bloqueados, inhibidos, presionados y golpeados a medias, no tanto, ¿no? Pero en noviembre, si mal no recuerdo, principios de diciembre del 70, hubo una manifestación que salió del casco de Santo Tomás, por cierto, y donde nos echaron a los halcones. Pero iban con chacos, esas cosas de madera para enfrentarnos, pero éramos muchos más que ellos, ¿no? Y les fue rete mal, les fue muy, muy, muy mal. Eso nada tenía que ver con el conflicto de la Universidad de Nuevo León. Pasaron varios meses y luego, pues por ahí de mayo, quizás abril, finales de abril, apareció la bronca de la Universidad de Nuevo León, que tenía que ver con un cuestionamiento a una ley orgánica impuesta pues por la derecha de Monterrey, ¿no? Pues estamos hablando de Nuevo León, es un bastión histórico de la derecha desde la Revolución Mexicana, por ejemplo. Y entonces, bueno, se fue desarrollando un movimiento de solidaridad hacia ellos, pero que se quedaba en eso, en apoyar, ¿no? No estaba mal, pero no era suficiente. Eso no le daba cuerda al movimiento estudiantil popular en la Ciudad de México, en la ciudad capital. Y luego de repente algunos le entramos a elaborar, impulsar un proyecto de programa para solidarizarnos con la Universidad de Nuevo León, pero además para tener banderas para luchar acá nosotros. ¿Y cómo vinculamos esto de la Universidad de Nuevo León con nosotros? Impulsando lo que en 68 dijo alguna vez Revueltas, ya comenté que no fue su mejor proposición a propósito del autogobierno en periodo de huelga, pero el impulsar los gobiernos democráticos para controlar a los directores, para inhibir incluso la fuerza de los directores y para desarrollar pues algo que tenía que ver con la democratización de la enseñanza, no solo por la participación de estudiantes y profesores en las decisiones académicas principales, sino también para darle un contenido pues, al estilo del poli, ¿no? La técnica al servicio de la materia. Y junto a esto levantamos también lo de democracia sindical. Fue un mes de los que estábamos involucrados en esto, en estar recorriendo todas las escuelas del Poli y de la UNAM para lograr convencer a la mayoría de los estudiantes que estaban en asambleas o en los salones con respecto a la necesidad de solidarizarnos, levantando nuestras propias demandas. Y luego resulta que se resuelve lo de la Universidad de Nuevo León en términos de la ley orgánica y aparentemente eso ya daba por terminado el otro esfuerzo, pero no. Seguimos de tercos con eso, levantando nuestras propias demandas, y ahí encontramos una contradicción que tuvo que ver con que Echeverría, hábilmente, para que no estuviéramos jodiendo con lo de libertad de presos políticos, mandó a varios universitarios, fundamentalmente, a Chile, ¿no? Los despatrió. Pero regresaron al país más o menos rápido, ¿no? Y estos compañeros, la mayoría de la universidad, por cierto, los bautizamos como los aperturos, porque Luis Echeverría hablaba
de la apertura democrática, ¿no? Y se conectaron muy bien porque les fue bien, porque habían salido de la cárcel, ¿no? Ahí apareció incluso un grupo que se llamaba Punto Crítico. Quizás algunos que conocen la historia del movimiento estudiantil, de la UNAM, etcétera, lo reconocen. Y los bautizamos como Punto Crítico, ¿sí? Porque estaban, pues, coqueteando con el señor presidente. Había muchos de los presos políticos que compartían esta idea de la apertura democrática y de aprovechar y de negociar incluso, ¿no? Eberto Castillo, por ejemplo, ¿no? Que negociaba directamente con el presidente a propósito de esta situación. Esto llevó a una situación de conflicto entre los estudiantes. El peso de los expresos políticos era grandísimo en todas las escuelas. Sin embargo, logramos convencer no a ellos, sino a la gente común y corriente, a los activistas, ¿no? Y hubo un momento en donde ya quienes dirigían los comités de lucha valieron gorro y se decidió hacer la manifestación con un proyecto, un programa propio, ¿no? Me parece que esto era lo peligroso, finalmente, para el gobierno, ¿no? Imagínense ustedes que no controlen las universidades autónomas, porque los estudiantes y los profesores son los que dirigen esas escuelas, ¿no? Y mucho más cuando estábamos radicalizados. Todavía nos decíamos socialistas. Y bueno, lo seguimos asumiendo, pero ya también estábamos seguros que el futuro socialista no estaba cercano, como lo llegamos a pensar en 68 y 69. Más bien estábamos luchando por los derechos democráticos. Y esto tiene un gran sentido porque tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de manifestación, el que ya no nos metan a la cárcel por cuestionar al gobierno, etcétera, etcétera. Y así ha sucedido una y otra vez en este país. Los gobiernos le tienen más miedo a estos que luchan por los derechos democráticos o a los nacionalistas al estilo de los que siguen a Cárdenas y del propio Andrés Manuel López Obrador, que a los comunistas, que a los que nos asumimos como de izquierda, marxista, revolucionarios, etc. ¿Por qué? Pues porque representamos a muy poco, a un sector muy reducido de la sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se dan las cosas, ¿no? Y entonces los peligrosos no son los superradicales, sino los que cuestionan el poder establecido en este momento, ¿no? El resultado, bueno, ya lo conocemos. ¿Cuántos muertos hay? Híjole, eso a mí me espanta cuando la gente de izquierda hace cálculos, ¿no? Igual con el 2 de octubre. Me parece que es imposible saber. Pero bueno, más allá de eso, lo grave de esto es que también esto se dio en un contexto en donde las izquierdas en los comités de lucha estamos muy debilitados. Porque después del 68 no crean que nos seguían los estudiantes a los comités de lucha, sino nos tenían miedo. O sea, pensaban que éramos peor que los porros en ocasiones, porque llegamos a golpear a los porros en muchas escuelas, sacarlos de las escuelas. Entonces, bueno, que se hiciera eso nos hacía parecer como diablos, ¿no? Entonces, no nos seguían, ¿no? No influíamos fuertemente en eso. Y los comités de lucha se estaban deshaciendo, mucho más por los aperturos, que cuando regresan a las escuelas, pasan a primer plano sus puntos de vista por haber sido presos políticos, no necesariamente por ser los más inteligentes, los más consecuentes, etcétera, etcétera. Y entonces en esa contradicción que se empezó a dar desde principios del 69, muchos de los estudiantes que participamos nos fuimos jalando no a la lógica de lo estudiantil, sino de lo popular. Por ejemplo, en el grupo en el que yo participaba, nos metimos a rollo de sindicales. Otros se metieron a hacer trabajo en las colonias pobres, ¿no? En los barrios populares. Otros se fueron con los campesinos. Y muchos transaron, por cierto, ¿no? Muchos transaron. La lista es grande, ¿no? No tiene caso. A lo mejor valdría la pena hacer un programa sobre esto, ¿no? Sobre los traidores, ¿no? Me parece entonces que la manifestación del 10 de junio, por el sentido de ganar los espacios de los derechos democráticos, fue por la que fue pues, golpeada tan fuertemente. Y porque esos derechos democráticos incluían la democratización de la enseñanza, ¿no? Lo grave es pues el resultado. Y bueno, por ahí más que una discusión, pues hay muchas formas de caracterizar ese fenómeno, ¿no? Crimen de Estado, crimen de lesa humanidad, crimen en serie, todo ello tiene que ver con el Estado, ¿no? Podemos utilizar a la par los tres términos, incluso algún otro más, pero sí lo grave es de que, pues a pesar de que estamos en una situación totalmente diferente, pues parece que ni eso ni otras cosas
están investigándose como debe ser, y los responsables de eso, algunos ya se murieron, otros no, pero sí conviene aclarar esa situación para hacer una historia mucho más sólida con respecto a el papel de los gobiernos ante los movimientos sociales. Pues sí, profe César, pues a Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, se le consideró responsable de 2 masacres estudiantiles, Tlatelolco de 1968 y el Halconazo de 1971. Pues de igual forma inició él la guerra sucia contra los movimientos de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, y sin embargo nunca se le castigó. ¿Por qué nuestro país es una de las pocas naciones en América en donde no se les ha juzgado los crímenes del pasado a los expresidentes, profe? ¿Podemos esperar algún cambio en esta lógica de impunidad con el actual gobierno? ¿Qué nos puede decir usted, profe, al respecto? Bueno, antes que eso, hablar sobre el sistema político mexicano y el pacto que existe de no enjuiciar al presidente saliente, el presidente en turno, pues como un pacto de estabilidad que ha tenido nuestro sistema presidencialista, lamentablemente. Me gustaría un poco andar también sobre los motivos que van a generarse respecto o que se van a llevar a cabo, digamos, no los motivos, sino las diferentes vetas con las que llegamos hoy al 10 de junio, ¿no? Después a 51 años ya de aquella masacre, ¿no? El 10 de junio de 1971 está marcado pues por una nueva etapa dentro de la violencia del Estado. ¿Qué significa esto? Para 1968, el Estado reprimió de forma generalizada, pero lo hizo a través de el ejército, es decir, utilizó a las Fuerzas Armadas de forma directa, en un choque directo con el movimiento estudiantil, y para el 10 de junio esto va a cambiar, ¿no? Es decir, para 1971, la violencia política del Estado va a sufrir una metamorfosis, de tal manera que ahora ya no será, digamos, el ejército en cuanto tal, ¿no? El famoso Batallón Olimpia, sino será ahora la parte de la cúpula del ejército y la cúpula de, digamos, la policía, quienes van a encargarse de llevar a cabo el entrenamiento de grupos armados que hoy conocemos como grupos paramilitares. El 10 de junio es una manifestación pacífica y fíjense ustedes, a todos los que nos están viendo, es la primera vez que los jóvenes deciden volver a salir a las calles después del 2 de octubre del 68. Se lleva a cabo una discusión muy fuerte, muy agria, dentro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para todavía el día de la marcha, para saber si se iba o no se iba a marchar. Había pues un temor respecto de cómo iba a ser recibido el movimiento estudiantil, porque las demandas estudiantiles seguían siendo las mismas. Las demandas estudiantiles en ese momento era que se acabara, digamos, la represión, ¿no? Que era uno de los puntos esenciales. Las mantas que se leían en ese momento era repudio a la antidemocracia, libertad a los precios políticos, educación popular. Se pedía incluso la democracia sindical, fíjense ustedes, en la UNAM. Hay un contexto además bastante interesante que este es un apunte que quizás en algún momento vale la pena una mayor discusión. Durante el régimen de Díaz Ordaz, en el 68, para calmar las protestas, Díaz Ordaz propone la autonomía del Politécnico. Piensa que desde ahí puede generar un contrapeso para poder desinflar al movimiento social. El problema es que los jóvenes no solo querían democracia universitaria en las universidades, que era uno de los elementos esenciales que se estaban planteando muchos dentro de
el marco de la autonomía autogestiva universitaria, ¿no? En el marco del 68, que después va a cuajar en varios proyectos, especialmente en la década de los 80 con la Universidad Pueblo y la autogestión en varias escuelas. Pero esto que va a hacer Díaz Ordaz como una provocación al movimiento, una vez que se empiezan se ofrecen además estas garantías de que ahora va a haber un respeto hacia el estudiantado, hacia la comunidad estudiantil, lo que va a suceder es que en Nuevo León, antes de la marcha, no se respeta esta garantía que se le había dado a la Universidad de Nuevo León por concretar su autonomía. Entonces hay como una especie de doble traición, ¿no? O sea, haces la oferta Díaz Ordaz de llevar a cabo un proceso de autonomía universitaria, y cuando hay estudiantes que aceptan este proceso, una vez que empiezan a generar condiciones para poder hacer suya la universidad, no se les da, ¿no? Y esta es una situación en donde finalmente lo que estaban tratando de contener era a un movimiento estudiantil que estaba cuestionando las estructuras mismas del Estado posrevolucionario, ¿no? Este Estado que ya se había olvidado de las conquistas o las necesidades de darle pues salida a las conquistas revolucionarias. Es un Estado que está traicionando por completo todo lo que emana de la Revolución Mexicana. Son las cúpulas las que se están enfrentando, pero justamente en este proceso hay una situación de pues concientización de los jóvenes, ¿no? De en medio de todo este proceso de traiciones, los jóvenes están buscando salir, darle salidas democráticas al país, y no solo salidas democráticas, incluso están pensando en romper con estructuras autoritarias que no solo se limitan a la estructura del viejo sistema de partidos, están pidiendo una inclusión, pero no solo, están en muchos de los sentidos, digamos el 68 y que todavía tiene este impulso hasta el 71, están intentando cambiar al mundo, ¿no? Y cambiar al mundo significa pensar en imposibles en muchos de los sentidos. Y es cierto, habrá unos compañeros que van a decidir ir y asumir una cierta apertura, ¿no? Pues hay demasiados presos políticos en Lecumberri, hay que sacarlos de la cárcel, es necesario, y hay que meterse, inmiscuirse, ¿no? En los procesos dentro del Estado para poder sacar a los compañeros después de una represión muy violenta. Eh, pero lo que va a hacer la respuesta del Estado mexicano es grotesca, es peor, ¿no? Es una barbarie organizada. Es decir, hay un crimen de Estado porque se financia a grupos que los halcones van a estar vestidos de civiles, van a ir con palos de bambú. Y una de las primeras consignas es, van a gritar vivas al Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que uno empieza a observar y dices, lo que está sucediendo en este momento, el planteamiento que se está generando es que se intenta infiltrar al movimiento y se intenta parecer que el movimiento por sí mismo es violento, ¿no? Hay una necesidad de lavar la cara pues a Echeverría. Va a hacerse de muchas cosas para este proceso. Van a haber situaciones lamentabilísimas, por ejemplo, en aquella frase histórica, o es Echeverría o es el fascismo, ¿no? De Carlos Fuentes, ¿no? Pero al final de cuentas lo que está ahí es una cara en donde lo que iba por delante era la infiltración del movimiento estudiantil, el intento de desarticulación y su represión directa, es decir, culpar a los estudiantes de la violencia para desde ahí el Estado ejercer aún más violencia. Pero para ello tenía que generar condiciones de aparentar, ¿no? Que este era un movimiento estudiantil que se estaban peleando diferentes facciones, ¿no? Esta idea es justamente la que fue desarrollando durante toda la década de los 70s, 80s y 90s, y que tuvo muy buena parte en el movimiento estudiantil, un proceso de división muy fuerte, ¿no? Conforme fueron generando condiciones para infiltrarse, fueron logrando este proceso. Y esto, que ahora me dice si se quedó en el pasado, es una cosa que no se quedó en el pasado. Hay una cosa que tenemos hoy en la mesa que tiene que ver con Ayotzinapa. La represión de Ayotzinapa se va a dar en el marco de la celebración igual del 2 de octubre,
la detención, desaparición de los 43 compañeros. Y cuando uno se pone a observar los resultados de las últimas investigaciones, observa que el ejército infiltró a estudiantes que eran miembros del ejército, pero estaban dentro de la normal de Ayotzinapa. Es decir, es una práctica que no se fue. Es una práctica que siguió demasiado constante, ¿no? Y que ahora en tiempos de la violencia política del Estado y que se ha sumado con la necropolítica, esto es con áreas enteras, regiones enteras controladas por el narco, para poder ejercer violencia, terror, y desde ahí poder generar despojos, todo esto con complicidad de ciertas áreas del Estado mexicano. Esto sigue presente. ¿Y por qué sigue presente? Porque finalmente lo que estamos viendo es que, digamos, hubieron dos procesos, digamos, que fueron en la historia, ¿no? Corriéndose. El primero en donde se negó la justicia legal, ¿no? Todo el tiempo se fue bloqueando la justicia a las víctimas del 68, las víctimas del 71, llegaron a matarlos a mansalva, generar una posición en donde el Estado desde arriba reprimía a los estudiantes porque, digamos, ponían en peligro el sistema, no solo político, sino incluso el sistema económico mexicano. Eh, no solo se van a quedar con paramilitares en el Estado mexicano, también van a surgir paramilitares que van a llevar a cabo matanzas en el norte del país a juego de, después de el asesinato de uno de los principales empresarios del norte del país, y a partir de ahí van a crear grupos de exterminio, ¿no? Paramilitares por lado del sistema del Estado político y paramilitares por lado del sistema económico, digamos, ¿no? Y esto fue generando condiciones en donde la lucha armada fue una respuesta a este tipo de represión generalizada. En el caso de lo que estamos viendo hoy en día, cuando volteamos a ver hacia atrás y decimos, bueno, hubo justicia para el 68, no, hubo justicia para el 71 tampoco, hubo justicia para la Guerra Sucia, no, hubo justicia para Acteal, no, hubo justicia para Aguas Blancas tampoco, para el Charco tampoco, hubo justicia para Atenco, no, hubo justicia para lo que digas y mandes, ¿no? O sea, eh, no hemos tenido un sistema que le haya podido dar, digamos, no solo que el Estado reconozca sobre estos procesos, sino que incluso haya un proceso en donde existan responsables de los actos a partir de la instrumentalización del Estado. Por eso es que Ayotzinapa puede suceder, porque la herida sigue abierta. Es decir, nunca hubo o nunca ha habido una disposición del Estado por tratar de cerrar estas heridas. Eh, las investigaciones actuales pues han intentado dar un paso adelante. Nosotros no podríamos decir que Andrés Manuel es lo mismo que el pasado, pero tampoco podríamos decir, como él quiere, digamos, interpretar un poco a la historia, llevar a cabo un proceso de punto final, porque un proceso de punto final, para empezar, requiere también de saberse la verdad, ¿no? De que no solo haya verdad, sino que también haya reparación. Y en ese sentido, aunque existen hoy las comisiones de la verdad, una comisión nueva que está ahí haciendo esfuerzos importantes, lo que también estamos observando es que en Ayotzinapa siguen sin aparecer los compañeros, pues siguen sin haber una justicia. Es cierto que las condiciones han cambiado, pero también es importante notar que si queremos cerrarle el paso a la violencia política destructiva desde el Estado, y no solo desde el Estado, sino desde los poderes fácticos, lo que hace falta es un ajuste, digamos, un corte de caja, es un mirar hacia atrás para poder entender cómo es que se puede hacer justicia, cómo es que se le puede decir verdad a la gente y cómo, digamos, enseñarle tanto a los que vienen, ¿no? Si tú te das cuenta, o ustedes se dan cuenta, compañeros, el movimiento estudiantil está llamado a comprender cómo este tipo de infiltraciones, cómo este tipo de manipulaciones se han jugado desde aquel entonces para poderle quitar, ¿no? Todo el esplendor que significa, ¿no?
que los estudiantes intenten pues lo imposible, cambiar al mundo, ¿no? Y en medio de ese camino, pues cada vez que hay una posibilidad por ir más lejos, pues aparece el horror y la barbarie para poder contenerlo. Esto es lo que hay que desactivar, porque si no se desactiva esto, lejos de, digamos, eh, que vayamos a marchar, lo que cada vez se hace es reafirmar esa memoria histórica, porque aunque han pasado 51 años y porque hay algunos compañeros que ya no están entre nosotros, pero hay muchos aún todavía que sí los están, pero incluso si estos se fuesen, es decir, si los compañeros ya no estuvieran con nosotros, lo que importa es recuperar, pues, esta utopía y rescatarla de la barbarie en la que se intentó meter al país desde esta perspectiva. Pues eso diría Azucena por el momento. Pues sí, en definitiva, un tema sobre todo al que se le puede dar diferentes enfoques, se le puede dar diferentes conclusiones. Quedan muchas tareas pendientes. Ya ahorita, profe César, pues nos hablaba precisamente que una de las tareas pendientes que tenemos y que pues es necesario activar, pues es precisamente acabar con la aplicación, esa justicia histórica, la que está corrompida. Entonces, pues bueno, ¿qué otra tarea pendiente tenemos en este sentido y cuáles son los alcances que podemos tener o que podemos visualizar a 51 años de la masacre de El Halconazo? Estamos en la parte ya de las conclusiones de este programa. Profe César, pues cuéntenos, platíquenos cuáles son nuestras tareas pendientes precisamente para este tema que está todavía, bueno, pues todavía nos falta bastante para desarrollar, pero también nos falta bastante para esclarecer los hechos. ¿Qué nos puede decir, profe César, como Pues conclusión? como conclusión, una de las conclusiones principales que cada vez que discutimos el 11 de junio, el 10 de junio, perdón, de 1971, cada vez que discutimos el 2 de octubre del 68 y cada vez que digamos, conmemora una fecha de esta naturaleza, eh, lo que nosotros tenemos que poner sobre la balanza es no solo el recuerdo de la barbarie que le cayó encima al movimiento estudiantil. Muchas veces el tono con el que se ha querido recordar al 10 de junio, el tono con el que se ha querido recordar al 2 de octubre, es justamente el mostrar la barbarie, que no está mal para no olvidar, para, digamos, tener esta conciencia histórica, pero es mucho más importante recordar el por qué habían salido a las calles los jóvenes. Y habían salido a la calle por sus sueños, es decir, porque había un proyecto utópico ahí, porque esa década generó un movimiento histórico, no solo en México, sino en el mundo, que, digamos, fue por primera vez un movimiento que logró generar la unificación de toda aquella gente, toda una generación que intentó interconectar sus sueños. Y desde ahí, en los programas políticos, en las propuestas políticas, el 66 alemán, el 68 francés, el mayo francés, el 68 americano, la lucha contra la guerra en Vietnam, la lucha contra el autoritarismo en Praga, la lucha contra el autoritarismo en México, en Argentina, en las dictaduras en América Latina, este movimiento antibélico, antiautoritario y anticapitalista, como le gustaba decir a Luis Arismendi, estos tres elementos estaban ahí, digamos, concentrando una esperanza y unos sueños. En México había una actitud del 10 de junio de mucha valentía, porque los jóvenes traían sus demandas y traían, digamos, sus sueños con sus mantas en la calle, cuando se les había reprimido, y era la primera vez que salían después de la represión del 2 de octubre del 68. Y de todos modos asumieron salir a caminar y a protestar. Es decir, asumieron que los sueños solo se conquistan, digamos, echándolos a andar, ¿no? Y en ese sentido, hace rato estábamos discutiendo un poco aquí, antes de entrar al programa, sobre las grandes formulaciones que se van a hacer en el arte,
¿no? La contracultura, esta contracultura que va a surgir en el 68 y que va a ser muy importante años más adelante, que traemos aquí algunas diferencias, pero esencialmente creo yo que uno de los elementos importantes que se van a poner sobre la mesa es la transformación de la música y especialmente el rock. Vamos a tener ahí a los Doors, vamos a tener ahí a Pink Floyd, vamos a tener ahí incluso a los propios Beatles, ¿no? Vamos a tener ahí a los Rolling Stones, generando pues ahora sí que un proceso de cambio dentro del, digamos, el gusto musical, generando como toda esta energía, como la concentración de lucha y resistencia. Van a haber demasiadas canciones en contra de los muertos en Vietnam, ¿no? Van a haber canciones de protesta muy fuertes que se van a llevar a cabo desde la música especialmente, ¿no? El amor, el centro de la respuesta va a ser este. Ante la guerra lo que se debería de generar es todo un proyecto contracultural, ¿no? El propio Bob Dylan que va a ser fascinante, digamos, en este proceso también, que aunque viene un poco más atrás, evidentemente, pero ya para la década de finales de la década de los 60, inicios de los 70, la influencia de este proceso es bastante grande, ¿no? La literatura, los beats, vaya, es que hay, cuando podemos hablar acerca de cómo esta juventud determinó culturalmente o contraculturalmente eh, la historia, pues es de manera muy positiva, porque no solo es que hubo un ambiente político, un ambiente social, un ambiente musical, artístico, escultórico, incluso también todo esto de romper las brechas sexuales, ¿no? Hubo una serie de elementos fundamentales dentro de esta generación que hay que rescatar y por eso digo yo que hay que privilegiar a las utopías respecto de la barbarie que cayó encima y por eso habría que seguir resistiendo para seguir construyendo nuevos horizontes de ensoñación, digamos así. Bueno, hay varias de las formulaciones que hace César que son de la mayor importancia, que tienen que ver con pues, cómo vemos el 10 de junio después de 51 años, ¿no? Y por qué insistimos en que se aclare eso. Entre otras cosas, porque incluso las demandas de aquellos años, que tiene que ver con libertad sindical, con democracia también electoral, tiene que ver con democratización de la enseñanza y con la libertad de los presos políticos, que es fundamental para que haya derecho de expresión, se requiere que no haya presos políticos. Todas esas demandas no están resueltas plenamente. Siguen siendo bandera importante de la lucha democrática en este país, de la lucha progresista. Por ahí andan pues miles de expresiones que tienen que ver con esto a nivel local, a nivel de un pueblito, del estado, pero por ejemplo los asesinatos de los periodistas, ¿no? Donde hay una correlación ahí importante entre la autoridad local y los narcos y los que lo quieren matar hasta por venganza, ¿no? Más allá incluso del proyecto de la Cuarta Transformación. Innegable, pero insuficiente, particularmente en esto que tiene que ver con la violencia, no generada directamente por el Estado, pero sí indirectamente por la coalición de muchos gobernantes con las mafias, ¿no? Ese es un elemento que no podemos olvidar y entonces desde el presente el exigir la resolución de ese tipo de situaciones malévolas es fundamental, pero a la par revisar históricamente lo que no han resuelto. Y bueno, nos falta mucho organizarnos. En términos electorales, creo que pues ahí la lleva, la derecha no tiene ningún futuro, pero más allá de eso, tenemos muchas debilidades. No es suficiente la democracia electoral para resolver muchos de estos problemas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los jueces. Los jueces en el periodo de Benito Juárez, ¿no? La Reforma, etcétera, se elegían como cualquier otro poder. Es decir, no se nombraban, sino la gente tenía opinión con respecto a quién debería de ser. Es gravísimo que eso haya desaparecido. Funciona en algunas naciones y habría que recuperar, por ejemplo, esto para que pues, los jueces no se corrompan como se corrompan cotidianamente, no todos,
pero la mayoría, ¿eh? Sí. Y aquí acoto un término que suena muy feo, pero que hasta lo acoto para conocidos, ¿no? Lo de abogánsters, ¿no? Tenemos conocidos que en Genace ahí han funcionado como eso, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Ahora, entrándole un poco a esto de la derivación juvenil, de los movimientos juveniles 68 y posteriormente, como bien lo dice César. Me parece que la expresión cultural, la expresión musical, literaria, etcétera, es de la mayor importancia. De la mayor importancia. Yo me involucré muy tempranamente a oír el blues, por culpa de mi mamá, por cierto, ¿no? En Tijuana, ¿no? Yo era escuincle y mi mamá a veces encontraba una estación donde se tocaba blues, no sé por qué, porque no sabía inglés, ¿no? Y luego cuando aparece lo del movimiento 68, donde se nos cruzó, o sea, no es cierto que teníamos conciencia, se nos cruzó, fui fortaleciendo esa lógica con una interpretación que tiene que ver con que ya les estaba yendo mal a los blancos, pobres, y que por eso estaban reaccionando con el género musical del blues. Y que luego entonces, pues tiene que ver con los oprimidos, los explotados, y con mayor razón me gustó, ¿no? Y 71 es un año muy interesante, particularmente que tiene que ver con lo que dice, claro, César, ¿no? Expresiones del rock, pero también del blues, ¿no? No empiezo, porque en términos temporales, Imagina, de John Lennon, fue puesta a la venta los primeros días de enero del 71. Y Imagina es un himno padrísimo, ¿no? Que tiene que ver con utopía, que no haya países, etcétera, etcétera, ¿no? Que se combina con otras canciones del mismo, ¿no? Power to the People, por ejemplo, ¿no? El poder al pueblo, ¿no? Que bueno, pues tenía que ver con la perspectiva socialista, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego, junto a esto, ya regresando a lo que tiene que ver con mi percepción de lo cultural, pues por ahí apareció una vieja bruja que le llamaban Janis Joplin, que también en 71 sacó un long play, y todas sus canciones fueron más o menos exitosas, no en el mundo comercial, por cierto, ¿no? Recuerdo a propósito de mi padre teórico, ¿no? Que estaba en la cárcel, Víctor Rico Galán, y él sabía que me gustaba la música y particularmente el blues, y dice, pues tráeme algo grabado, ¿no? En las cintas de aquella época, ¿no? Y le llevé varias cosas. Y el domingo inmediato posterior, que era cuando lo visitábamos, me decía, oye, ¿no tienes más discos de esa mujer que tiene voz como de vaca? Y estaba hablando de Janis Joplin, ¿no? Le digo, sí, claro, y ya le llevé, ¿no? Pero junto a Janis Joplin, donde la canción que más tuvo éxito en ese momento se llama Ella y Bobby McGee, que era su novio, amante, etcétera, pues es un poco la historia corta de una pareja en un viaje que se hace y donde pues termina el viaje y termina la relación, ¿no? Y termina sola, ¿no? Como sucede mucho en Estados Unidos en esos planos, ¿no? De que pues, por el individualismo extremo están solos, solos y solos, y luego, bueno, para no estar tan solos y para generar un ambiente de reconocimiento social, se ponen a matar a la gente que va pasando por las calles, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con un estado que promueve las adicciones, por cierto, ¿no? Pero luego, por ahí aparece un grupo que originalmente era muy blusero, ha venido cambiando un poco ese género, pero mantenía esa lógica, son los Rolling Stones de los que habló César Iglesias, ¿no? Brown Sugar es una de las canciones del 71 que es más o menos importante, ¿no? Luego aparece Van Morrison con una canción que se llama Domino, y que él cantaba la primera versión de Gloria antes de los Doors. Muy bien lograda, tiene muy buena voz, muy, muy buena voz. Y se convirtió en un blusero de hueso colorado, ¿no? Sigue por ahí todavía tocando blues, ¿no? Hay un personaje pues, que empezó de blusero mexicano, que se llama Santana, y que brincó a las estrellas por ahí de septiembre del 68 particularmente, ante una convocatoria para que tocaran Al Cooper, Mike Bloomfield y Steve Stills en una cosa que le llamaban Supersesión. Y resulta que Mike Bloomfield, el guitarrista excepcional, de izquierda, por cierto, ¿no? Pues resulta que estaba tan drogado que ya no pudo salir a tocar. Y entonces le dieron chance de tocar a Santana. Y a partir de ahí empezó a crecer. Y su grupo se llamaba Santana Blues Band. Y después ya giró pues, a cosas como
Black Magic Woman, ¿no? Que no tiene nada que ver con ellos, pero que también es del 71, ¿no? Y luego, bueno, hay algunas otras cosas interesantes del 71. Hay una canción que se grabó originalmente en el 59 y Paul Revere and the Raiders la grabó y que tiene que ver con los indígenas de Estados Unidos. Es una protesta por todo lo que ha hecho el mundo sajón en contra de los originarios de Estados Unidos. Es una denuncia fregoncísima, muy, muy interesante, ¿no? Y algunas otras cosas como una rola de Edwin Starr se llama, donde dice, paren la guerra ahorita. ¿Sí? La contraparte es una estupidez que se llama El Mundo Alegre, ¿no? Esta es una canción muy alegre, etcétera, pero no hay motivos sociales en el mundo como para que se pudiera estar alegrándose de lo que estaba pasando, ¿no? Con la guerra de Vietnam, con las barbaridades que sucedieron aquí y allá en todos lados, etcétera. Era una barbaridad, pues que tenía que ver con los de arriba, ¿no? Justificar lo que está pasando y síganse drogando, estamos muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos elementos que tienen que ver con la presencia musical en el 71. Me parece que tiene que ver con el contexto que más o menos estamos comentando y que, claro, da para mucho más, pero el programa tiene límites de tiempo. Sí, claro. Oye, y no pusiste sobre la mesa, pensé que ibas a poner, dije, ya que va a hablar de blues, Bring the Boys Home, de Freda Payne, ¿te acuerdas? Híjole. Traigan a los chicos a casa. Y bueno, nada más, no, ya, porque también ya me estoy emocionando, Oye, con Leonard Cohen, y luego ya voy a empezar a hablar de Patti Smith y su influencia de los 70s para el punk. No, mejor, ya, mira, aquí Rubén. No, nada más una última cosa que sí me parece importante. ¿Sí han ubicado a Marvin Gaye? No. Que tiene una rola en 71 también que se llama What's Going On. Y es una protesta con respecto a lo que sucede en el mundo de Estados Unidos. Que, por cierto, su papá mató a Marvin Gaye, quién sabe por qué. Y el papá era pastor protestante, ¿no? Particularmente bautista. Bueno, esa canción del 71 se puso de moda hace 2, 3 años. ¿Se acuerdan cuando mataron a un personaje de origen africano? Creo que en Nueva York, en algún lado de esto, los policías lo apachugaron el pescuezo y se ahogó. Sí, fue una noticia extraordinaria. Esa canción se convirtió en himno hace 3 años más o menos, porque tenía un gran contenido ahí crítico con respecto a el Estado y la represión en Estados Unidos, ¿no? Les recomiendo que la oigan, ¿no? Incluso de repente podemos tener una reunión para oír esas canciones que recomendé, para ver si el César le crece el gusto por el blues y guarda un poco de distancia del rock. Pero bueno. Bueno, pues para todos nuestros videoescuchas, no se equivocó de canal, usted no está en un canal de música, usted está aquí precisamente en un canal en donde hacemos este análisis político acerca del 10 de junio de 1971. Sin embargo, nosotros estamos viendo que es imposible que este tipo de análisis o este tipo de acusaciones escape de la literatura, escape de la historia, escape precisamente pues de la música, ¿no? Entonces, bueno, también es un elemento de análisis. Yo recuerdo, por ejemplo, hay otros trovadores, está José de Molina, por ejemplo, ¿no? Está Atahualpa Yupanqui, está, no sé, Silvio Rodríguez, es decir, la música también es parte de este análisis que estamos haciendo y por supuesto, ojalá le podamos hacer un programa especial para eso. Ya vimos que hay diferencias con profe César y profe Rubén. Pues bueno, ya vamos a tener oportunidad de hacerlo. Pues sí, definitivamente se nos está acabando el tiempo. Los esperamos en un programa más, en una siguiente emisión, en este mismo canal de Política y Trabajo. Ya sabe, a las 12 del día, los sábados, todos los sábados, estaremos con ustedes. Pues, profe César, muchas gracias por estar con nosotros. Profe Rubén, muchas gracias también. Y en este caso, no vayan a olvidar, por favor, dejar comentarios, suscribirse, es muy importante para nosotros y por favor, dejen un like con manita arriba para que, bueno, los algoritmos nos favorezcan en YouTube. Entonces, pues, sin más, despido este programa. Muchas gracias y los estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.
luego. Cuídense.